Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro interesante video sobre la cultura organizacional y hoy vamos a tratar algunos elementos y aspectos para poder comprender nuestra realidad en atención a nuestra cultura. Vamos a definir cultura según lo que establece uno de los estudiosos sobre este interesante fenómeno social, que es Shane, quien dice que la cultura es un conjunto de principios, valores y creencias que el individuo comparte con una determinada comunidad y que le permite desenvolverse o que le permite adaptarse a ella. Bien, entonces hay tres elementos: principios, valores y creencias. Vamos a ver cómo estos tres principios se desarrollan previamente. Bien, esta serie de principios que nos dice el autor Shane sobre cultura pueden también ser hechos o aspectos o fenómenos potencialmente eficientes que nos ayuden a desenvolvernos en esa determinada realidad. Pero para que estos principios se adquieran, el individuo tiene que pasar por experiencia, por procesos de aprendizaje, de valoración, apreciación y percepción de los beneficios de esos principios, de esos hechos o de esos aspectos o fenómenos potencialmente eficientes para asumirlo. Entonces tendrá que conocer su importancia, su necesidad y el interés que ellos causan. Bueno, atendiendo a esa valoración, el individuo puede construir su sistema de creencias o adaptarse a un sistema de creencias ya establecido para desenvolverse o realizar una actividad determinada. Entonces, ese sistema de creencias, ese sistema de representaciones simbólicas, de significado, pueden estar establecidas en normas, en reglas, en leyes, en procedimientos que la persona tendrá que aplicar para ser coherente con con esa cultura. Entonces, atendiendo a ese sistema de creencias, el individuo construirá o se desenvolverá en una determinada realidad para manifestar tradiciones, costumbres, rituales, conductas y hábitos. A través de todos estos elementos, el individuo concreta su tarea, concreta la actividad, concreta su desenvolvimiento. Pero no podemos hablar de cultura sin hablar de la toma de decisiones, sobre todo dentro de la organizacional. Bueno, de hecho, en todo contexto, aunque no la percibamos directamente, pero dentro de las organizaciones establecidas, formales, podemos ver la concreción de esa manifestación cultural en la toma de decisiones que va en función a la eficiencia para una mayor productividad y calidad. Bueno, detengámonos acá en el concepto de eficiencia, la cual podemos definir como el conocimiento que se tiene sobre el uso óptimo de recursos, de tiempo y de esfuerzos para realizar una actividad. Siempre toda organización busca ser eficiente. Con esto decimos que establece parámetros de tiempo, establece un conjunto de recursos y un conjunto de esfuerzos para desenvolverse en lo óptimo y poder entonces ser productivo, tener calidad o por lo menos cumplir con las metas que están en los planes. Bien, vamos a colocar un ejemplo al cual nos atañe, que es la educación, y vamos a ver cómo es la cultura, vamos a comprender cómo es la cultura partiendo de un conjunto de cuestionamientos que se les hace a la educación en función a su calidad, en función a su productividad, en función a su eficiencia. Bien, vamos a comenzar preguntándonos o preguntando: ¿cree usted que el tiempo empleado en los procesos educativos permite al estudiante adquirir los conocimientos instruidos por todos sus docentes? Todos sabemos que para realizar nuestras actividades dentro de una institución educativa, las actividades están programadas de manera diaria, semanales, trimestrales,
y en ello hay un determinado tiempo que por eficiencia se determina. La pregunta es que si usted cree que el estudiante en ese tiempo puede adquirir todos los conocimientos. En bachillerato, por ejemplo, tiene alrededor de unas 12 o más, en algunos casos, de asignaturas que diariamente se les bombardea por cada uno de sus docentes, y la pregunta acá sería si el estudiante en verdad tiene el tiempo suficiente para poder analizar y comprender todos esos conocimientos que se le está inculcando o se le está instruyendo por parte de su docente. Otra pregunta sería, ¿cree usted que el estudiante aplica todos los conocimientos que recibe de todos sus docentes? Entonces no es solamente adquirirlos, es que también hay que aplicarlos. La pregunta sería, desde el punto de vista y manejándonos sobre la base de la eficiencia, que si el estudiante es capaz de aplicar todos esos conocimientos que se le está inculcando. Acuérdense que si la tendencia es hacia la eficiencia o hacia la deficiencia, esto varía en función a tiempo, recursos y esfuerzo. Bien, eh, esta, mm, estas cuestiones se responden en función a la toma de decisiones. Se supone que en las organizaciones educativas existe una dirección, una gerencia, una autoridad que toma las decisiones, y la efectividad de estas actividades que se realizan dentro de una institución tenderán hacia la toma de decisiones de manera democrática o a las decisiones de manera arbitraria o discrecionales por parte de quien dirige la institución, quien es el encargado de que se cumpla la misión, la visión, los objetivos programados para los procesos educativos. Entonces, mientras la toma de decisiones sea democrática, estará dirigida al bien común, hacia todos. Pero mientras las decisiones sean de manera arbitraria, debe haber algún interés, debe haber alguna necesidad que va a satisfacer una persona eh, en función a las actividades que realizan los miembros de la organización. Entonces, entendiendo a esa toma de decisiones, también podemos decir si hay caos o no hay caos. Elaboramos dos preguntas, ¿verdad? Que si los estudiantes pueden adquirir en un tiempo determinado esos conocimientos que se les asigna durante un día, se les asigna durante un trimestre, si es suficiente. También preguntamos que si esos conocimientos pueden ser de alguna manera aplicados. Bien, otra de las cuestiones que se le critica al sistema educativo en cuestión, nuestro sistema educativo nacional y todos los sistemas educativos, es que sus estructuras organizacionales son las mismas de aproximadamente principios del siglo pasado y quizás anteriormente. Además de ello, lo frustrante que son las actividades rutinarias en los estudiantes que causan estrés o activan comportamientos no deseados en los estudiantes, sobre todo aquellos con conductas de hiperactividad o cualquier otra condición. Para unos otros casos, bueno, tenemos organizaciones educativas que carecen de docentes, de recursos, y que a diferencia de instituciones privadas que tienen recursos, por un lado no sería tan distinto si estamos hablando de deficiencia, pero las condiciones se reflejarían, nuestro grado de organización se reflejaría en la medida que tengamos o no tengamos los recursos para cumplir con esos principios, esos valores y esas creencias. Bien, vamos a pasar a otra pregunta para seguir conociendo o construyendo nuestra cultura organizacional, teniendo idea de lo que es ella. ¿Por qué cree usted que un estudiante deba ser promovido a un grado superior si ni siquiera posee consolidadas las competencias básicas de lectura y escritura? Esta es otra crítica que se le hace al sistema educativo, porque muchos estudiantes culminan su bachillerato
y no dominan competencias básicas de lectura y escritura. Este es un problema a nivel mundial. Las últimas estadísticas nos dicen que más del 50% de los estudiantes no dominan las competencias básicas de lectura y escritura, y el restante porcentaje solo cumple competencias mínimas. Podríamos determinar esta situación como grave, porque esto daría pie a concebir la calidad educativa o la calidad profesional de quienes puedan y muchas veces llegar a ser profesionales o tener estudios superiores, y quienes la realizan, no, su comportamiento no va en función a esos conocimientos adquiridos, sino por las exigencias de esos sistemas educativos que le exigen el cumplimiento de tareas bajo normas y principios o reglas que tienen establecidas. Es una manera de evitar ese problema de deficiencia que tienen los profesionales. Bien, vamos a continuar con otra pregunta para seguir indagando cómo es nuestra cultura organizacional, cómo es nuestro comportamiento organizacional y la toma de decisiones. ¿Cree usted cuál sería el propósito de tener o de retener a un estudiante sentado 8 horas diarias en un salón de clase, si muy bien puede realizar esas actividades en su hogar o en otro ambiente con mucha más comodidad o mucho más apropiado para realizar las tareas o las labores? Sabemos que nosotros le obligamos a los estudiantes a que cumplan un horario para que realicen un conjunto de actividades que bien pueden realizar en sus casas, que no necesitan mayormente de la orientación y de la instrucción, pero los sometemos a que asistan o que permanezcan dentro de una institución educativa, sobre todo cuando existe un gran porcentaje que no se adapta a los grupos y lo que genera es un caos. Entonces no se cumplen el propósito de las clases dentro de dentro de esos ambientes escolares. Bien, otra pregunta: ¿cuál sería el propósito de asignar tareas que el estudiante no puede realizar por falta de competencia y luego tiene que recurrir a otras personas para que se las realice, o tenga que usar, por ejemplo, herramientas como la IA? Muchos docentes realizan actividades que solo representan un producto y no son evaluados, y ni siquiera son evaluadas las competencias o el beneficio que el estudiante obtuvo para realizar ese trabajo. Habría que preguntarse también cuáles serían los intereses, las necesidades a satisfacer, los intereses a satisfacer para mandar a realizar al estudiante algo que solamente le va a costar recursos, pero no va a aprender nada. Asumiría los costos, se sumirían los gastos que el estudiante pueda tener para realizar una actividad de manera improductiva, porque no va a tener ningún beneficio. ¿Por qué cree usted que una persona tiene que ser sometida a un proceso educativo improductivo y tedioso? Bien, atendiendo a todas las preguntas anteriores, si sabemos que la eficiencia, la productividad y la calidad no es el resultado deseado, la pregunta sería: ¿por qué las autoridades, por qué tenemos que someter a un estudiante a un proceso improductivo y tedioso? Eso también debe tener alguna respuesta, debe haber dentro de esa toma de decisiones que permite esto, tener algún interés. Habría que preguntar cuáles son o serían esos intereses. ¿Por qué cree usted que se avala un sistema educativo improductivo y frustrante para el estudiante? Esa es otra pregunta que habría que hacerle tanto a las autoridades gubernamentales como a los dueños o directivos de las instituciones educativas, en el caso de los privados. ¿Por qué se avala un sistema improductivo y de paso frustrante? ¿Qué está pasando con esa toma de decisión? ¿Qué pasa con el liderazgo? ¿Por qué no se retoma y se dice, se establece o se pone en claro la situación de esa realidad educativa? Ahí también tendríamos que buscarle respuesta a esa pregunta. Otra pregunta sería: ¿cuál cree usted que es la prioridad en una organización educativa?
vamos a establecer dos prioridades. Realizar una actividad para cumplir un horario y tiempo, cumplir con un requisito, o realizar una actividad y obtener la más alta calidad posible. Ahí entonces determinaríamos cuál entraríamos en la vía de la cultura organizacional, una cultura organizacional decadente, deficiente, o la tendencia a una cultura organizacional consciente, productiva y de calidad. Para cerrar este ciclo de preguntas, podríamos culminar diciendo cuál sería el propósito de desarrollar procesos educativos en un sistema educativo, en una estructura organizacional que descuida aspectos esenciales de la formación del ser humano, como es el dominio del carácter, el desarrollo de la espiritualidad, el desarrollo de la resiliencia, de la adquisición de desarrollar sus facultades para ser productivo, para emprender una empresa, para ser creativo. ¿Por qué la tendencia a este tipo de sistema y de cultura, de la memorización, del cumplimiento por el cumplimiento, del llenar requisitos, y olvidamos la calidad, la productividad, el desarrollo del ser, y de paso sin considerar el gasto que puede hacer el estudiante, el representante, para darle formación a sus hijos? Bueno, respondan esta pregunta y en la medida que se responde esta pregunta nos orientaremos a un mejor sistema educativo y al desarrollo de una cultura organizacional de eficiencia, de calidad y de productividad. Bien, muchas gracias por llegar hasta acá y espero que estos contenidos, estos conocimientos, estas reflexiones sirvan para mejorar nuestra cultura educativa. Hasta la próxima.